Hola chicos, soy Valeria Riojas y vamos a ver ahorita el tema de las proteínas fibrosas. Lo importante que hay que saber de las proteínas fibrosas es que son aquellas proteínas que tienden a formar fibras más organizadas porque se encuentran muchas veces en la matriz extracelular formando estructuras. Son las encargadas de que los órganos se organicen de cierta manera, tengan cierta forma, mantengan las fuerzas de tensión. Entonces, de las proteínas fibrosas que vamos a ver, la primera será el colágeno. El colágeno es la proteína más abundante que existe en el organismo y actualmente existen muchos tipos de colágeno. Para fines del curso solamente tienen que saber ciertos tipos, como el colágeno de tipo 1, que se localiza en huesos, dientes. El colágeno tipo 2, que se localiza principalmente en cartílago o en los discos intervertebrales. El colágeno tipo 3 es muy importante porque es el que se encuentra en la pared de los vasos sanguíneos. El tipo 4 es un colágeno que van a ver en histología porque forma parte de la lámina basal de todos los epitelios, pero me voy a brincar al tipo 5, que se encuentra en articulaciones y ligamentos. ¿Ok? El colágeno es sintetizado por unas células que se llaman fibroblastos. Y es degradado por un grupo de enzimas que en conjunto son las colagenasas. Ahora, hablando de la estructura del colágeno, tenemos que como estructura primaria muestra un patrón repetitivo de 3 aminoácidos. Y estos 3 aminoácidos son la prolina, la glicina y el tercero es una lisina o también otra prolina. Ahorita vamos a ver las particularidades de cada uno de estos 3 aminoácidos que, si se dan cuenta, en la estructura primaria se están repitiendo. ¿Bien? La prolina, si recuerdan, es un aminoácido que hace un anillo entre su cadena lateral y su grupo amino. A este anillo, que se le conoce como el anillo imino, le permite a la prolina ser un aminoácido rígido que va a interrumpir la estructura. Entonces, al interrumpir la estructura, hace que el colágeno, en vez de que forme una hélice, simplemente tenga una alineación o una forma ondulada. El siguiente aminoácido es la glicina. Posteriormente vamos a ver que el colágeno va a estarse entrecruzando y obviamente en estos pequeños espacios donde están las fibras entrecruzadas, pues yo necesito que esté un aminoácido que tenga un tamaño muy pequeño para que no me vaya a interrumpir la formación de la hélice, y entonces este aminoácido será la glicina. Entonces recuerden que la glicina, por su pequeño tamaño, permite estar en el cruce
de las estructuras. Y el siguiente es la lisina o la prolina, perdón, que se van a convertir en hidroxilisina e hidroxiprolina. ¿Qué quiere decir? Que yo aquí tengo un residuo de lisina o de prolina y se le van a añadir grupos hidroxilo. Estos grupos hidroxilo van a favorecer la formación de puentes de hidrógeno, que vamos a entender al rato, que es la forma en la que se unen las fibras del colágeno. Entonces, cada uno de mis residuos de hidroxiprolina o hidroxilisina va a tener pegado a un grupo hidroxilo. Y de aquí puedo hablar de las modificaciones posttraduccionales del colágeno. La primera modificación se hace sobre cada tercer residuo y es la hidroxilación. Sobre los grupos hidroxilo se van a pegar glucosas o galactosas. A esto se le va a llamar la glucosilación. Entonces, si me preguntan a mí cuál es la modificación posttraduccional más importante del colágeno, yo contestaría que es la hidroxilación, o si me preguntan cuál es la primera que se hace. Pero si a mí me dicen cuál es la modificación posttraduccional que se hace sobre los residuos de hidroxiprolina o hidroxilisina, es decir, ya están hidroxilados, pues entonces tú contestarías que es la glucosilación. Entonces aquí vamos a notar que la glucosilación se hace sobre residuos ya hidroxilados de hidroxiprolina o hidroxilisina. Bien, seguimos con esto. Tengo entonces el colágeno con su estructura primaria, que si recuerdan era la cadena lineal de aminoácidos, y habíamos dicho que esta estructura primaria se refiere a la repetición de mis 3 aminoácidos, ¿bien? A esta estructura se le va a llamar la cadena proalfa. Y 3 cadenas proalfa se tendrán que unir para formar las primeras fibras del colágeno. Y la pregunta clave aquí es, ¿cómo se unen las cadenas proalfa entre sí? Bueno, mediante puentes de hidrógeno que se hacen sobre los grupos hidroxilo de los residuos hidroxilados de prolina y de lisina. Entonces, el puente de hidrógeno me permite unir todas las cadenas proalfa que posteriormente van a formar la fibra del colágeno. ¿Bien? Viendo esto, pues tenemos que la hidroxilación es una modificación sumamente importante y vamos a hablar un poco más de ella. Hidroxilación entonces consiste en añadir grupos hidroxilo cada tercer residuo o cada residuo de prolina o de lisina. ¿Ok? Esta hidroxilación se lleva a cabo mediante las enzimas hidroxilasas. Y para funcionar, las hidroxilasas requieren 3 cosas. Necesitan oxígeno, necesitan hierro y necesitan vitamina C o ácido ascórbico. ¿Qué quiere decir? Que si yo por alguna razón no tuviera alguna de esas 3 coenzimas o cofactores, la actividad de mis hidroxilasas no estaría funcionando, no tendría los grupos hidroxilo
y por ende no tendría los puentes de hidrógeno, y esto resultaría en una estructura del colágeno más débil o más propensa a que las fibras no estén unidas. Y a esta enfermedad en particular, en la que yo tengo una carencia del ácido ascórbico y todo lo ya mencionado, se le llama el escorbuto. Entonces, carencia de vitamina C, alteración de las hidroxilasas del colágeno, y obviamente alteración en la estructura. Las manifestaciones clínicas más importantes serán, pues si van sobre la matriz extracelular que forma las encías, entonces esta va a estar debilitada y va a haber caída de dientes. Si estamos hablando, por ejemplo, de el colágeno que está en los vasos sanguíneos, pues entonces estos vasos sanguíneos van a estar propensos a rupturas, es decir, va a haber una fragilidad capilar, manifestada por petequias, por equimosis o por hemorragias. De hecho, escorbuto viene de la palabra que significa muerte negra, porque estos pacientes morían por hemorragias profusas de tubo digestivo. Entonces aquí vamos a poner una imagen para que no se les olvide que las principales manifestaciones del escorbuto van sobre las encías y también están las manifestaciones cutáneas. En la imagen podemos ver petequias, que son un pequeño puntilleo que indica la ruptura de los vasos sanguíneos. Y continuamos. Entonces habíamos dicho que primero tenemos la estructura primaria en la que se van a estar repitiendo estos 3 aminoácidos, prolina, glicina, lisina, y posteriormente lisina y prolina, cada tercera posición, van a tener una hidroxilación. La hidroxilación realizada por enzimas hidroxilasas va a ser seguida de una glucosilación, que va a ser el añadir glucosas o galactosas mediante las enzimas glucosidasas. Posteriormente se van a unir 3 cadenas proalfa mediante puentes de hidrógeno y finalmente se va a estar formando la fibrilla de colágeno, que se va a asociar a más fibrillas para formar el colágeno como tal. Vale la pena repetir que el colágeno se va a hacer en los ribosomas del retículo endoplásmico rugoso, que son los encargados de sintetizar proteínas destinadas a la matriz extracelular, es decir, proteínas extracelulares. Y las células en donde se están sintetizando estas fibras de colágeno serán los fibroblastos. Entonces ahí están representadas como de 3 cadenas proalfa que se fueron uniendo, se hace una fibrilla de colágeno, y de muchas fibrillas de colágeno se empieza a sintetizar la fibra de colágeno, que tiene una dirección alineada. ¿Bien? Y ahora vamos a hablar de las enfermedades, de las alteraciones del colágeno, conocidas como las colagenopatías. La primer colagenopatía que vamos a ver es el síndrome de Ehlers-Danlos. Esta es una colagenopatía que tiene 2 variantes principales: la forma clásica y la forma vascular. La forma clásica del Ehlers-Danlos se caracteriza por una alteración en el colágeno
que está en la piel, en las articulaciones. Este es el colágeno de tipo 5. Por lo tanto, en la forma clásica vamos a encontrar hiperlaxitud, hiperextensibilidad, hipermovilidad, es una forma que no tiende a tener repercusiones graves, le podríamos llamar a comparación de la otra, que es una forma benigna. Y algo que es muy importante que sepan es que en esta forma clásica el colágeno afectado es el colágeno de tipo 5. Entonces, forma clásica de Ehlers-Danlos es un paciente con mucha flexibilidad, mucha laxitud, mucha hipermovilidad, que pudiese tener a lo mejor mucha flexibilidad de la piel, algún grado de fragilidad capilar, pero que no va a pasar a mayores. El afectado colágeno tipo 5. Tenemos por el otro lado la forma vascular en la que yo tengo una alteración en el colágeno de tipo 3, que habíamos dicho que es el colágeno que recubre a los vasos sanguíneos. En la forma vascular del Ehlers-Danlos, yo voy a tener una predisposición a los aneurismas. Aquí tenemos una imagen que es una tomografía computarizada reconstruida, pero la voy a dibujar aquí. Tengo la pared de la aorta y un aneurisma se define como un abombamiento de dicha pared. Entonces, tenemos cómo va creciendo el aneurisma y el problema de este es que en un momento dado puede tener la tendencia a romperse. ¿Ok? Entonces, en la forma vascular yo tengo una tendencia o un riesgo elevado de aneurismas y la ruptura de un aneurisma representa una urgencia en la que se pierde un gran volumen de sangre. Y el colágeno afectado es el colágeno de los vasos sanguíneos, que habíamos dicho que es el colágeno de tipo 3. Entonces, rescatar la clínica de ambas variantes del Ehlers-Danlos y el colágeno que está afectado. Si ya terminamos, seguimos con la osteogénesis imperfecta. La osteogénesis imperfecta, muchos la conocerán como el síndrome o la enfermedad de los huesos de cristal, por afectar a los huesos. Obviamente va a afectar al colágeno de tipo 1. El síntoma cardinal evidentemente va a ser una fragilidad de los huesos, o sea, unas fracturas. Y la osteogénesis imperfecta tiene 3 tipos o 3 formas de manifestarse. La 1, la 2 o la 3. Las 3 comparten la afección del colágeno de tipo 1, es decir, no es como Ehlers-Danlos que eran distintos tipos de colágeno. Aquí es el colágeno tipo 1 el que está afectado. La diferencia va a estar en las manifestaciones. La forma 1 se podría decir que es la forma clásica o la forma típica de ver la osteogénesis imperfecta. Es una enfermedad caracterizada por un riesgo elevado de fracturas. Estos pacientes también presentan escleróticas azules, que en clase vamos a ver a detalle por qué se presenta esto, hipoacusia. Y pues la historia clínica va a ser un niño de edad pequeña, porque son enfermedades genéticas, entonces las voy a ver en los niños. Un niño de corta edad que tiene muchas fracturas o fracturas en distintos grados de consolidación, lo cual me pudiese indicar que hay una anormalidad. Es muy raro que un niño se fracture, sobre todo con mecanismos de lesión leves que no causarían una fractura normalmente. La forma 2 es una forma prácticamente mortal. Estos niños tienen complicaciones pulmonares
en el periodo perinatal y prácticamente nacen muertos. Entonces, mortal y complicaciones pulmonares en periodo perinatal. La forma 3, por lo tanto, se considera una forma grave en la que tienen fracturas de cráneo. Recordemos que el cráneo de los bebés tiene las fontanelas que permiten amoldarse al canal vaginal al momento del parto. Si estos pacientes tienen una alteración en el colágeno del hueso, pues es un hueso muy susceptible a fracturas que a la hora de pasar por canal de parto, pues se va a fracturar y por debajo tenemos el tejido cerebral, es decir, va a haber un daño neurológico irreversible acompañado de problemas del desarrollo, del crecimiento y además una cifosis que es caracterizada por una curvatura de la columna cervical anormal. Y estas son las dos colagenopatías. Terminamos con colágeno. La siguiente proteína fibrosa que vamos a ver es la elastina. Su nombre lo dice todo, es la proteína encargada de darnos la capacidad elástica, que si recuerdan se refiere a la capacidad que tiene un tejido de estirarse o de salir de su límite, pero volver a su forma original. La capacidad elástica es de especial importancia en tejidos como los pulmones, los vasos sanguíneos o las articulaciones. La elastina tiene la tendencia a formar redes. Si ustedes recuerdan, el colágeno era una proteína que estaba perfectamente organizada de esta manera, formaba fibras que iban todas en la misma dirección. En cambio, la elastina tiene la característica de que son muchas fibras que comienzan a entrecruzarse. De hecho, como dato, los enlaces o los entrecruzamientos se les conoce, los entrecruzamientos que se hacen entre las fibras de la elastina se les conoce como los enlaces desmosina. Y el aminoácido que participa con mayor frecuencia en estos enlaces es la lisina. ¿Ok? Ahora, evidentemente la elastina, al estar desordenada, necesita algo que la recubra o que la mantenga dentro de sus límites. Ese algo es un compartimento al que se le va a llamar fibrilina 1. Entonces, ¿cuál es la importancia de la fibrilina 1? Es que es una proteína asociada a la elastina que ayuda a la elastina a mantenerse dentro de un límite y a ejercer su función elástica dentro de este límite. Hay una enfermedad causada por una alteración o mutación del gen de la fibrilina 1. Al alterar o al mutar el gen de la fibrilina 1 va a haber una alteración en la elastina. Y esta enfermedad es conocida como el síndrome de Marfan. En esta imagen vamos a ver las principales manifestaciones y clínica del síndrome de Marfan. Los pacientes con síndrome de Marfan se caracterizan por tener extremidades largas. Si se dan cuenta, tiene extremidades tanto superiores como inferiores largas. Tienen una alteración que se conoce como la luxación del cristalino, que es una estructura del ojo encargada de enfocar la visión. Tienen problemas cardiovasculares, inclusive tienen el riesgo también elevado de presentar los aneurismas, que habíamos dicho que eran abombamientos en la pared de los vasos sanguíneos, alteraciones vertebrales como la escoliosis,
pie plano y además son individuos caracterizados por ser altos y delgados. De hecho, se decía que Michael Phelps es una persona que tiene ciertos rasgos que podrían indicar que tiene síndrome de Marfan. Ya actualmente se descartó esa teoría. Y ahí está la imagen del síndrome de Marfan, que repito, mutación del gen de la fibrilina 1, causando una alteración de la elastina. La última proteína fibrosa de la que vamos a hablar es la alfa-1 antitripsina. Habíamos dicho que tú tenías las fibras elásticas y de estas, el lugar de mayor importancia o de los lugares de mayor importancia son los pulmones. Entonces, esto que estoy remarcando representan las fibras elásticas que recubren al pulmón. El pulmón evidentemente tiene que tener la capacidad de que cuando exhalas se aprieta y puede volver a distenderse y así participar en el proceso de la respiración. Entonces, estas fibras elásticas que eran sintetizadas por los fibroblastos evidentemente necesitan recambiarse, es decir, si por alguna razón yo tengo algún daño o ya envejece la fibra, necesito poder eliminarla y posteriormente volver a sintetizar nuevas fibras. La enzima encargada de eliminar las fibras elásticas, voy a representarla aquí con unas tijeras, es la elastasa. Entonces, la elastina recubre el pulmón para que el pulmón se pueda expandir. La elastasa rompe a la elastina. Es claro que la elastasa necesita tener una actividad limitada, es decir, nosotros tenemos la elastasa activa en pequeñas cantidades para que puedan recambiarse las fibras. La enzima o proteína que limita a la elastasa se llama alfa-1 antitripsina. Entonces, la alfa-1 antitripsina evita que la elastasa degrade más fibras elásticas en el pulmón y por lo tanto evita que exista un daño pulmonar. Vamos a hablar un poco más de esto. La alfa-1 antitripsina es una proteína sintetizada en el hígado, es decir, su síntesis es por los hepatocitos. La elastasa es una enzima sintetizada principalmente por los neutrófilos, que son células del sistema inmunitario. Entonces, la elastasa, su síntesis es por los neutrófilos. Y por último tenemos la elastina, que es la proteína encargada de darle capacidad elástica al pulmón, y su síntesis habíamos dicho que era por los fibroblastos. Entonces, estas tres proteínas se tienen que mantener en un equilibrio constante porque si aumenta alguna de ellas, pues la capacidad pulmonar va a estar afectada. Un ejemplo es el humo del cigarro. Al entrar a la vía respiratoria, activa o aumenta a la elastasa. Aumenta la llegada de células del sistema inmune y entonces va a aumentar la actividad de la elastasa. Si la elastasa se sale de control, pues va a degradar de mayor forma a la elastina. El pulmón va a empezar a perder su capacidad elástica. Y tú dirías, bueno, pues ¿por qué no la alfa-1 antitripsina entra en acción y detiene a la elastasa? El problema es que el mismo humo del tabaco que activa a la elastasa o activa las células del sistema inmunitario también inhibe la acción de la alfa-1 antitripsina. Entonces, hay menos elastina porque hay más elastasa y hay más elastasa porque no está siendo regulada por la alfa-1 antitripsina.
Esto que acabo de mencionar representa o refleja únicamente el mecanismo de la pérdida de fibras elásticas por el tabaquismo. Ahora vamos a hablar de otra enfermedad que nada tiene que ver con el tabaquismo, que es la carencia de alfa-1 antitripsina. Si recuerdan, en el hígado se sintetizaba la alfa-1 antitripsina que tenía que llegar a nivel del pulmón para modular la acción de la elastasa. En la carencia de alfa-1 antitripsina, la alfa-1 antitripsina está anormal y entonces no puede salir del hígado. ¿Qué me va a pasar? Bueno, en el pulmón yo voy a tener que no hay quien regule la elastasa e incluso sin el estímulo del tabaquismo, la actividad de la elastasa va a estar aumentada y eso me va a llevar a una destrucción de las fibras elásticas. Es decir, en la carencia de alfa-1 antitripsina, yo a nivel pulmonar voy a encontrar un enfisema. ¿Qué pasa en el hígado? Bueno, el hígado, al notar que está aumentando la actividad de la elastasa, intenta de manera compensatoria hacer más alfa-1 antitripsina, que nuevamente no puede salir. Hace más alfa-1 antitripsina que nuevamente no puede salir y entonces la alfa-1 antitripsina va a empezar a acumularse en el hígado, va a empezar a polimerizarse y a causar un proceso de cicatrización que eventualmente va a culminar en una cirrosis hepática. Entonces, tengo primero el mecanismo del tabaquismo, que el humo del tabaco activa la elastasa, disminuye alfa-1 antitripsina y genera un enfisema pulmonar. Evidentemente, este va a ser un paciente que tenga antecedente de tabaquismo por años, de edad avanzada. Y por el otro lado, tengo el antecedente o tengo la historia clínica de un paciente que tiene enfisema pulmonar, cirrosis hepática, sin necesidad de tener tabaquismo o alcoholismo y además va a ser de edad joven, causado entonces carencia de alfa-1 antitripsina, una alteración del alfa-1 antitripsina que polimeriza y causa cirrosis en el hígado y su deficiencia a nivel pulmonar que causa una activación de la elastasa y una pérdida de las fibras elásticas. Y eso es todo de las proteínas fibrosas. Gracias.